El tema es ama la Biblia, y esa fue mi intención cuando yo comencé a estudiar para compartir ese sentido de la palabra. Sin embargo, el Señor me llevó a Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a estar viendo desde el versículo 15 hasta el versículo 24. Así que por favor acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 14, versículos 15 al 24. Y mi objetivo esta mañana es responder a la pregunta: ¿debo obedecer la palabra de Jesús para que Él me ame? Y esa pregunta nos va a hacer responder otra pregunta, que es: ¿cómo amo más la palabra de Jesús? Y como vamos a ver en estos versículos, es un terreno muy peligroso porque habla del amor y de las obras. Y es un terreno donde muchas personas, o es un tema donde muchas personas tienen cierta confusión. ¿Debo amar, obedecer? ¿Cómo obedezco? Cuando yo obedezco, amo. Cuando yo amo, tengo que obedecer. Es un tema que al final en teología se conoce como la doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de la responsabilidad del hombre. Entonces, vamos, por favor, ubíquense. Yo cuando predico hago que muchos vean su Biblia, así que por favor vamos a ver estos versículos. Un poco en contexto de lo que nosotros vamos a ver ahora es que Jesús está acabando de lavarle los pies a sus discípulos, y Él despuntó a Judas. Él manda a Judas a hacer, en la última cena, a hacer lo que él tenía que hacer, y entonces Él comienza a dar las últimas instrucciones antes de su muerte. Tal vez algún predicador dice que es tal vez unas 10 horas antes de que Él muera en la cruz. Entonces se dice, cuando uno está en los últimos momentos de su vida, comienza a decir las cosas muy importantes. Y lo que Jesús les va a decir a sus discípulos ahora es lo más importante que Él entiende que ellos necesitan. Así que ubíquense en ese contexto, en el contexto que ustedes están con las últimas horas con Jesús aquí en la tierra. Ese es el contexto donde nosotros vamos a leer, y vamos una vez a nuestro texto, capítulo 14, versículo 15. Dice el pasaje: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Esos son los dos versículos con los cuales vamos a iniciar. Son solamente 4 encabezados pequeños. Y en este pasaje, recuerden, Jesús le está diciendo lo último antes de que sus discípulos, de que Él vaya a la cruz. Y está instruyéndole a sus discípulos con las cosas más importantes de lo que ellos necesitan en ese momento. Este pasaje, en el versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, es el primer pasaje donde Jesús habla del amor de ellos hacia Él. En el versículo 13, capítulo 13, versículo 1, Jesús dice que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y Jesús muestra el amor y comienza a decir acerca del amor, pero esta es la primera vez en este versículo 15, es la primera vez donde Él comienza a hablar del amor de ellos por Él. Y eso es muy importante porque nosotros estamos aquí escuchando, queriendo entender lo que Jesús quiere decir, y Él me está hablando acerca del amor que yo tengo que tener por Él. Y dice el versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y muchas personas, o algunas personas, infieren de aquí que se tiene que leer esto como una condición. Es decir, que la condición para yo amar a Jesús es que yo tengo que amar sus mandamientos. Pero en realidad el texto se puede leer, o se debería leer, que nosotros, o decir, los discípulos de Jesús, obedeceremos porque lo amamos. Es decir, yo necesito que ustedes vean aquí que no es una condición para que Jesús me ama yo obedecerlo, sino es un resultado. Si me aman, ustedes van a obedecer. Si me aman, ustedes obedecen. No es ustedes obedecen y yo los amo, sino que si me aman, ustedes van a obedecer. Y esto es, no sé a ustedes si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho, porque yo veo mi vida y veo días donde yo soy el mejor cristiano, pues para mí, pensando yo, pero hay otros días donde soy el peor de los cristianos. Digo yo, otra vez en el mismo pecado, una vez más caí en lo mismo, una vez más levanté la voz, una vez más fui impaciente, una vez más ando desanimado, una vez más ando preocupado, ando ansioso. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho.
Y yo digo, en esos momentos, yo digo, o sea, yo me siento mal y yo a veces dudo, ¿será verdad todo esto, todo lo que estoy creyendo? Pero debemos recordar que la obediencia ante lo que Bruno andaba diciendo acerca del fruto del Espíritu Santo es un fruto, y yo soy microbiólogo de profesión y biólogo en un sentido, y los frutos es lo último que sale de un árbol. Es decir, que es después de que el árbol junta bien sus raíces, se alimenta, comienza a echar flores y luego sale el fruto. El tema de los frutos dentro del cristianismo, el tema de la obediencia dentro del cristianismo es cuando yo entiendo que mis raíces están en el amor que Cristo ha tenido por mí. Y entonces yo obedezco como respuesta ante ese amor. Y eso es muy difícil a veces de entender, porque el ser humano siempre anda pendiente de que tiene que hacer algo para agradar a Dios. Y en un sentido sí, pero en el sentido más profundo, Cristo es quien agradó al Padre. Y como yo estoy en Cristo, entonces yo respondo a ese amor obedeciendo. Y esa es la gran diferencia entre la gracia y el legalismo. Y es una línea a veces muy delgada que muchos de nosotros a veces no notamos. Entonces, Jesús está aquí, vimos en el versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Luego él dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Aquí Jesús pasa entonces de decirle, miren, si ustedes me aman, como ustedes me aman, ustedes van a obedecer. Y entonces, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Aquí la palabra consolador, la palabra que Juan utiliza, es más un término legal, pero es el significado quiere decir alguien que nos ayuda, alguien que nos anima. Y Jesús dice aquí, yo rogaré al Padre, o sea, ustedes me aman, van a obedecer. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Y la palabra otro tiene que nosotros llamarnos la atención, porque mientras Jesús estaba en la tierra, Él era quien animaba, Él era quien nos ayudaba, o ayudaba en ese momento a la gente de esos tiempos. Pero Él les dice a sus discípulos, yo cuando no esté con ustedes, he rogado al Padre para que les dé otro consolador. Y la idea es que el Espíritu Santo, justamente es lo que están ustedes estudiando en las clases, es ahora la persona o el reino del Espíritu ahora por el cual nosotros encontramos ayuda y socorro. Entonces, resumiendo estos versículos del 15 al 17, vemos que la primera consecuencia del amor por los discípulos, del amor de los discípulos, por Jesús, es que van a obedecer. Y el amor Juan materializa de par en par. Si ustedes leen el Evangelio de Juan y leen las cartas de Juan, Juan es muy específico cuando él dice que ustedes demuestran el amor no con palabras, sino con hechos. Y lo más interesante de todo es que lean conmigo, no se asusten, versículo 24 de ese mismo capítulo, dice Jesús, el que no me ama, no guarda mis palabras. Es decir, que la evidencia del amor que uno tiene por Jesús no es cuánta teología tiene en la cabeza, ni cuánto sabe de la Biblia, ni cuánto sabe de algo ni de lo otro, sino en que nosotros obedecemos las palabras de Jesús. Y vamos a ver cuáles son esas palabras. Miren, entonces la primera consecuencia, lo primero que vemos en estos pasajes, del 15 al 17 es, la primera consecuencia del amor de los discípulos por Jesús es que ellos van a obedecer. Y la segunda es que Jesús le va a pedir al Padre que provea otro consolador para estar con ellos para siempre. Esa es la razón por la cual nosotros entendemos que el Espíritu Santo está con nosotros hasta que Él venga en su segunda venida, o nosotros durmamos y luego despertemos para estar con Él. Entonces, lo que Jesús está describiendo aquí son relaciones y no son condiciones. Jesús no me ama porque yo obedezca. Y yo le decía a mi esposa, antes de que sea mi esposa, ella pasó por un tiempo de sobreestrés en el trabajo, que el término se conoce como burnout. Es como estás trabajando tanto, estás tan estresado que el término burnout en inglés es como quemar, como que te quemas, como que no tienes ya estás muy exhausto del trabajo. Y ahí en ese momento es muy difícil creer en la gracia, porque tú piensas que tú tienes que hacer cosas
que tú tienes que venir a la iglesia para que Dios te ame, que tú tienes que leer tu Biblia para que tú te ame, que tú tienes que orar. Y son cosas, disciplinas que Dios nos ha dejado, pero no son condiciones para que Dios nos ame más. Y yo le decía a mi esposa, se escribía en pequeños cuadritos, le decía, tú no puedes, una vez en Cristo, tú no puedes hacer algo para que Dios te ame más, ni puedes dejar de hacer algo para que Dios te ame menos, porque Dios te ama en Cristo. En Jesús es donde Dios nos ama a nosotros. Y nosotros respondemos a ese amor tan grande, inexplicable, inescrutable, tan difícil de entenderlo. Yo no entiendo cómo Dios, siendo pecador, me amó, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Aún siendo pecadores, Dios, siendo enemigos de Él, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y eso para mí a veces no tiene explicación. Pero la Biblia dice que Dios me amó así y me ama así. Y si me amó así, siendo enemigo de Él, ¿cómo me ama más ahora siendo hijo de Él? Y una vez más debemos recordar entonces que los verdaderos discípulos de Jesús vamos a amar a Jesús, vamos a mostrar ese amor obedeciendo, vamos a ver el resultado de ese amor obedeciéndole. Y Jesús nos va a asegurar el Espíritu Santo, porque lo más bonito de esto es que lo que dice Jesús aquí en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es que el Padre nunca le niega nada al Hijo, es decir, a Cristo. Y es la razón por la cual nosotros podemos estar seguros que si estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es, como decía Bruno, es el sello, que cuando nosotros estemos delante de Dios, Dios va a ver ese sello y nos va a ver, oh, tienes el Espíritu Santo, pusiste tu fe en mi Hijo, ven, siervo bueno siervo, entra al gozo de tu Señor. Entonces mi primera pregunta para ustedes, hermanos, es, ¿has experimentado la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Es decir, ¿ustedes están experimentando la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo lo notan? ¿Cómo lo ven? ¿Luchan con el pecado? ¿O se desaniman y comienzan a ver ustedes mismos, ay, pobre de mí? Yo sufría mucho antes de la autocompasión. Y la autocompasión es, yo no sé si ustedes han pasado por las consejerías con Carlos. Carlos ha cambiado mucho. Carlos es el pastor de la gracia para mí ahora. Pero cuando Bruno y yo empezamos en el 2013, Carlos era el pastor, no era el pastor de la gracia, era el pastor de la verdad. Y nos decía la verdad, así, pelado. Y yo me acuerdo que yo le agradezco a él mucho en esos días, porque yo era una persona con mucha tendencia a la autocompasión. Y la autocompasión es una manifestación de orgullo. En lugar de enorgullecerte y quererte mejor de los demás, te crees tan mal, tan bajo, que ni siquiera Dios puede rescatar. Y eso es una muestra de orgullo, la autocompasión. Y yo me autocompadecía diciendo, ay, pobre de mí, yo pecador, una vez más con mi pecado, no puedo ir a la iglesia porque tengo que estar bien con Dios. Y la verdad que era una muestra de orgullo de una u otra manera. Y Carlos me decía, tienes que dejar de verte a ti mismo y tienes que comenzar a ver la cruz. Y nunca se me va a olvidar eso, porque cada vez que ahora peco, y yo peco todos los días, no sé ustedes, pero yo peco todos los días. Y cada día tengo que comenzar a ver la cruz cada vez que yo caigo. Porque es en la cruz donde yo encuentro mi consuelo, mi ánimo, y el Espíritu Santo es quien me recuerda o esas cosas hasta el día de hoy. Entonces mi pregunta para ustedes es, cuando ustedes pecan, ¿cómo experimentan el Espíritu Santo en su vida? ¿Les hace recordar la cruz? ¿Les hace ir a su palabra? ¿O cómo ustedes responden ante las caídas o ante los pecados? Porque miren el versículo 17, por favor. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. En ese tiempo el Espíritu Santo no habitaba dentro de los discípulos todavía, pero en el nuevo pacto, cuando Jesús inaugura el nuevo pacto, el Espíritu Santo está dentro del creyente. Antes andaba con los creyentes, pero ahora está dentro de los creyentes. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros mismos. Espíritu Santo, que es Dios, vive dentro de nosotros ahora y podemos experimentarlo. Entonces, miren el versículo 18. No los voy a dejar huérfanos. Y ese versículo que da introducción a la otra parte debe hacernos a nosotros recordar que no es tan fácil o no es tan sencillo obedecer a Jesús. Pero no están solos, no están huérfanos, porque Él mismo dice aquí,
no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y muchos teólogos tratan de explicar esto, que Él vendrá a ustedes, a nosotros, en forma de su Espíritu Santo. Entonces, pregúntense ustedes esta mañana, ¿han experimentado la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿La están experimentando ahora? Y vamos a entrar a nuestra segunda parte, versículos 18 al 20. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, o no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. Hermanos, yo sé que la vida cristiana es difícil, es complicado. Ya en República Dominicana, donde yo vivo, hay gente que ha pasado abortos espontáneos, divorcios, hay gente que ha pasado pérdida de seres amados, gente que ha perdido su trabajo, gente que ha perdido a un familiar, gente que el profesor se lo cogió con uno mismo y lo desaprobó porque no le caía bien el profesor. O sea, hay de todo. Y a los cristianos le va a pasar de todo. Bien dice Salmo 73, Asaf dice, yo veo a la gente impía siendo exitoso en esta vida, y yo que estoy aquí contigo, yo me estoy muriendo de hambre. Decía Asaf, Salmo 73, pero Asaf entendió algo, y yo espero que ustedes entiendan esta mañana, es que lo mismo que dijo Asaf, versículo 25, pero si te tengo a ti, no quiero nada debajo de este cielo. Y en los versículos 18 al 20, hermanos, a pesar de que la vida cristiana pueda ser difícil, sea la situación por la cual tú estés pasando, Jesús no nos ha dejado huérfanos. Y lo más interesante es que Él promete regresar por nosotros. Y lo que Bruno decía es que debemos ser pacientes. Sí, debemos desarrollar la paciencia. Nosotros podemos ser pacientes ahora porque Cristo murió por nosotros, y la cruz nos habilita a nosotros, nos hace capaces ahora nosotros de poder ser pacientes. Y si tú estás en Cristo ahora mismo, tienes la capacidad de ser paciente. Hay mucha gente que dice, no, yo nunca voy a cambiar. Y eso no es verdad. La gente cambia, para bien o para mal. La gente se hace más mala de lo que es, o si está en Cristo cambia y deja de ser malo para parecer más bueno. Entonces, hermanos, no estamos abandonados, no estamos solos. Si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, el Espíritu de verdad, quien nos asegura que somos amados por Jesús y por el Padre. Y en su resurrección, es decir, el hecho de que Jesús haya resucitado de la muerte, hace posible que un día nosotros también resucitemos cuando vamos a morir. Yo le decía, allá en República Dominicana, bueno, he visto aquí mucho esto, aquí también, que se ha puesto mucho de moda los juegos del azar. En República Dominicana el juego de la lotería tú en cada esquina ves un lugar donde hay lotería. Y aquí cada vez que yo paso, que vivo en el Porvenir, en ese camino de la Unión, yo veo que hay mucha gente de apuesta deportiva, un montón. En una esquina yo encontré como 6 o 8 stands de apuestas deportivas. Y hermano, lo que ustedes, 100% ustedes pueden apostarle en esta vida es que ustedes van a morir. Si usted le apuesta un día que usted va a morir, usted se va a ganar la lotería, porque eso va a pasar. Es decir, si de algo ustedes están seguros en esta vida es que van a morir. Y por eso ese es un enemigo por el cual Cristo vino a vencer, y por eso Él resucitó. Cuando ustedes mueren, según la palabra, según Jesús, ustedes van a resucitar. La diferencia está que cada uno no sabe qué día va a morir. Pero dice aquí el pasaje, porque yo vivo, dice Jesús, ustedes también vivirán. Y en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Así que en su resurrección se hace posible nuestro nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas si estamos en Cristo, una nueva ciudadanía, una nueva identidad, hombres y mujeres ahora de la palabra. Hacemos a nuestro tercer punto, versículos 21 y 23. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y en estos pasajes Jesús vuelve a rescatar la idea del amor y la obediencia. Quien lo ama, lo obedece. Así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Hijo le obedece. Es decir, que nosotros mostramos el amor, nosotros respondemos al amor con el cual Él nos amó primero, obedeciéndole a sus palabras. Tengan eso en mente, porque mucha gente tiene una idea, a veces mala interpretación de lo que Jesús quiere decir aquí. Entonces Jesús vuelve a rescatar esa idea del amor y la obediencia. Quien lo ama, lo va a obedecer, porque Jesús ama al Padre, Jesús obedece al Padre, se somete. Entonces, la unidad que Jesús está enseñando aquí, que tiene con sus discípulos, o quiere tener con sus discípulos, es la misma unidad que tiene el Hijo con el Padre, o al menos eso es lo que Jesús quiere hacer humanamente. Jesús, aquí en estos pasajes, quiere decir que, así como el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo son uno, así yo quiero que ustedes sean uno conmigo. Y por eso nosotros tenemos que, en un sentido, en este mundo en pecado, nuestro cuerpo aún corrompido por el pecado, luchar por mantener esa, vamos a ponerle así, sincronía con el Espíritu, que es a través de las disciplinas espirituales, que vamos a explicar en un momento. Entonces, la forma en cómo Jesús y el Padre harán morada en Él es a través del Espíritu Santo. Y hay un teólogo americano que dice que si tú entiendes esto acerca de lo que es la unión entre tú y Dios, tú vas a entender que hay un pedacito del cielo en ti. ¿Por qué? Miren aquí lo que dice el versículo 23. El que me ama y mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, que el Dios Todopoderoso viene a ser morada dentro de ti, un pedacito del cielo aquí en la tierra. Es decir, que si nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, tenemos a Dios dentro de nosotros. Y lo más bonito de todo esto es que Él inauguró su reino cuando Cristo murió en la tierra, y Él está haciendo más ciudadanos del cielo aquí en este mundo. Y ser ciudadano del cielo es ser distinto a la corriente de este mundo. No hablamos como el mundo habla, no tratamos a la gente como el mundo trata a la gente, ¿no? Somos distintos, y somos trabajadores distintos, y somos estudiantes distintos, y somos empleados distintos, porque nuestro reino no es este mundo. Somos ciudadanos de un reino más grande, que es el reino de Dios. Y por último, vamos a ver el versículo 24, y esto para mí creo que es una advertencia, más que una advertencia. En ese momento, en un contexto, Jesús estaba diciéndole cómo se va a manifestar quién no ama a Jesús, o quién no ama a Dios. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído ustedes no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, que si nosotros o en nuestra vida no se evidencia el amor que Cristo ha tenido por nosotros a través de la obediencia, van a ocurrir dos cosas. Y eso son parte de mis aplicaciones. O no le amamos, o nos estamos olvidando que hemos sido amados por Él. Así que mi objetivo fue al inicio responder a la pregunta: ¿debo obedecer la palabra de Jesús para que Él me ame? La respuesta es no. Jesús me ama, y consecuencia o resultado de ese amor por mí, entonces yo le obedezco. Y la otra pregunta es: ¿cómo amo más la palabra de Jesús? Y vamos a ver eso en las aplicaciones que tengo. ¿Cuál es la conclusión entonces del sermón de hoy, o de la prédica de hoy? Que la obediencia no es un requisito para ser amado por Dios, sino el resultado del amor de Dios por mí. Si Él me ama, bueno, la Biblia dice que Él me amó primero para yo amarlo. Si yo lo amo, entonces yo respondo obedeciendo sus palabras. Y no es una carga a tener. Mucha gente, y yo muchos años, en mis primeros años de cristiano, yo tengo casi 9 años de cristiano, celebremos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. ¿Por qué? Porque la única forma de mostrar el amor por mis hermanos es congregándonos. ¿Cómo tú manifiestas el amor que tienes por tus hermanos en tu casa? O cómo tú manifiestas, y yo hice esta prédica hace un mes atrás casi, acerca de la gente que toma las predicaciones online o las predicaciones virtuales, la gente que decide quedarse en su casa pudiendo venir a la iglesia. Y el pasaje, Pablo dice, el mandato no es
congregarte. El mandato es estimular a tu hermano al amor y a las buenas obras, y lo vas a hacer, ¿cómo? Congregándote. Entonces, la idea no es venir aquí a la iglesia y cumplir, sino es estimular a tu hermano aquí al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo vas a hacer? El único contexto donde puede ocurrir eso es congregándote, reuniéndote con tus hermanos, los domingos, los sábados, los grupos pequeños o las células, como ustedes quieran llamarlo. Ese es el lugar donde tú puedes mostrar el amor, porque ¿cómo tú muestras el amor? Estando en tu casa. Yo le decía allá en la iglesia, comunidad cristiana allá de Santiago, yo le decía, si nosotros decidimos voluntariamente faltar a la iglesia pudiendo venir por X motivo, sea cual sea, el autor de Hebreo más adelante menciona que eso podrían ser primeras señales de una apostasía. Y la apostasía es la negación de la fe. Yo no sé ustedes, pero yo en estos años de Gracia Urbana, cuando empezamos, había más gente, había gente que yo no estoy viendo aquí hoy. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó? Y en esos tiempos, la primera señal que ellos daban es que dejaban de venir ciertos domingos. Un domingo sí, un domingo no. Es decir, obviamente, una vez más, teniendo en mente que hay situaciones válidas para faltar a la iglesia. No estoy diciendo que no, porque usted no viene a la iglesia, usted ya es anatema o no es cristiano. Lo que quiero decir es que si usted está en sus facultades para poder venir y aún así decide quedarse, tenga cuidado, porque es una posible señal de que usted abandone la fe más adelante. Y eso lo dice Pablo, no lo digo, perdón, eso lo dice el autor de Hebreos, no lo digo yo. Lean Hebreos capítulo 10, todo el capítulo 10 es una advertencia para los cristianos. Entonces, hermanos, quiero concluir esta mañana diciéndole que nosotros vivimos no en un mundo redimido todavía completamente, vivimos en un mundo en pecado, donde hay situaciones difíciles, donde tenemos que lidiar contra Satanás, donde tenemos que lidiar contra nuestro propio pecado, y debemos luchar, debemos buscar o recordar lo que Jesús quiere decir, y eso entra en la lectura de la palabra. Porque si yo hago las siguientes preguntas, todos me van a decir que sí. Miren, por ejemplo, ¿ustedes aman a Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Saben que su palabra es una expresión de amor de Dios para ustedes? Sí. ¿Saben que deben amar su palabra? Sí, ¿verdad? El punto no es que yo conozca o no desconozca algo, el punto está que mi corazón se incline por las cosas que Dios quiere, y eso solamente se consigue leyendo su palabra, orando su palabra y congregándote con aquellos que quieren oír y orar su palabra. No dejes de leer tu Biblia, o no deberías, por lo menos. No quiero que suene legalista. No deberías dejar tu Biblia, de leer tu Biblia. No deberías dejar de orar y no deberías dejar de congregarte. Hay más disciplinas espirituales, pero yo creo que esas son las más básicas que uno debe tener para poder luchar la buena batalla. ¿Y qué aplicaciones debo tener ya para cerrar? 3 nada más. Número 1, si no amas y no obedeces su palabra, es por una de dos. Versículo 24, o no lo amas, o número 2, estás olvidando que eres amado por Él, que el Espíritu Santo vive en ti, que eres nueva criatura, tienes un nuevo corazón, eres un nuevo ciudadano, una nueva identidad, y en teoría tu obediencia y amor por su palabra debería estar directamente relacionada al amor que Él tiene por ti, en teoría. Pero tienes que recordar que tienes un cuerpo no glorificado, y por eso tú a veces no quieres leer la Biblia, a veces no quieres hablar, no quieres orar, a veces no quieres venir a la iglesia, y tienes que tener eso en mente para que de forma intencional tú comiences a tener ciertas estrategias para contrarrestar eso. Por ejemplo, si no te gusta leer la Biblia, yo normalmente la Biblia no la leo en el celular, porque en mi celular, y eso que no tengo notificaciones activadas, pero el celular es un lugar de distracción. Trato de tener siempre una Biblia física o una hoja, a veces imprimía los versículos que iba a leer la noche anterior, lo dejaba para el siguiente día, y lo dejaba en el primer lugar que yo iba a ver en la mañana, que era el escritorio donde yo me levanto, o a veces a planificar mi día o otra cosa. Y tienes que tener ciertas estrategias como esas para tú, entonces, eso se conoce en el mundo de la productividad como la fricción. Tienes que hacer que no sea tanta fricción, o no haya tanta fricción tú leer la Biblia. Ahora, la mejor que te puedo decir es que te juntes con personas que leen la Biblia. O sea, si tú te juntas con personas que leen la Biblia, vas a terminar leyendo la Biblia, vas a querer amar leer la Biblia, y es más fácil.
La Biblia bien claro habla acerca de que es mejor andar dos que uno solo. Es mucho más fácil para los que están casados. Cuando mi esposa trasdivilla, ahí estoy yo, y cuando yo trasdivillo, mi esposa está ahí, y es más sencillo. Pero si usted no está casado, o muchos de están aquí no están casados, pues háganlo con un hermano, con una hermana, si eres mujer, con una hermana, si eres varón, con un hermano. O si tienes en tu casa, si tu mamá es cristiana, ayúdame, mi mamá, ayúdame, necesito esto, en mi casa nadie era cristiano y tristemente era más difícil, pero el Señor me bendijo con una esposa que entre los dos nos ayudamos cuando uno de los dos está cayendo en sus disciplinas espirituales. Es más fácil, es más sencillo. Busca una comunidad de aquello que tú quieres mostrar más adelante. Número 2, ¿cómo amo más su palabra? Recordando su amor puesto en acción en la cruz. Su amor en la cruz me capacitó para poder yo amarlo a Él, para poder yo mostrar el Espíritu Santo. Pero lo más importante es, recuerden, Juan capítulo 8, versículo 21. Pero y conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de la atadura del pecado. Ustedes ahora son libres para decidir o leer la Biblia o no. Antes, cuando no eran cristianos, no. Eran arrastrados por la corriente de este mundo, hay que seguir viendo más series, hay que seguir durmiendo. Pero ahora ustedes en Cristo tienen la capacidad para poder decir, no más series de la palabra, dice Dios. Y número 3, para los amigos que aún no han entregado su vida a Cristo, Jesús en el capítulo 13, antes de este capítulo, Él le dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y Jesús ama a los que por Él murió en la cruz y los ama hasta el día que Él vendrá por segunda vez. Eso significa que una vez en Cristo para siempre. Pero lo más interesante es que la Biblia menciona que el que es de Cristo perseverará hasta el fin. Y la Biblia hace esas dos advertencias, o da esas dos proposiciones al mismo tiempo. Cristo te escoge, te ama y te salva, muere por ti. Pero la evidencia de eso es que tú vas a perseverar hasta el fin. Dios es soberano en la salvación. Él nos salva, porque si hubiera sido por nosotros, por mí, yo nunca había oído a Dios. Él me salva, Él me amó primero para yo poder amarle. Pero ahora la evidencia de mi amor por Él es que yo voy a perseverar hasta el día final. Soberanía de Dios en salvación, responsabilidad del hombre también. Entonces, si he sido salvo por Jesús, busca la forma en cómo perseverar hasta el fin. Porque dice Jesús, es quien recibirá la corona de vida. Y para los hermanos, para los amigos, entonces, yo no sé ustedes, pero cuando yo andaba en la universidad, andaba buscando mi identidad en cualquier cosa menos en Dios. Lo andaba buscando en relaciones, lo andaba buscando en mejores notas, lo andaba buscando en quién se ponía la mejor ropa, lo andaba buscando en quién escuchaba la mejor canción, en quién tenía el mejor celular, quién tenía la enamorada más bonita, quién tenía la enamorada... Un montón de tonterías. Y no sé si a ustedes les pasa, pero me pasaba mucho a mí, y creo que sigue siendo hasta ahora la gente buscando su identidad en sus celulares, qué tan famoso, cuántos followers tienes en Instagram, cosas como esas. A veces hay gente que busca identidad en su familia, hay gente que busca identidad en que sus hijos sean exitosos, que sus hijos sean buenos, que sean aplicados, que salgan al extranjero, que ganen más dinero. Hay de todo. Que hay gente que busca su identidad en su trabajo, que mientras más salario mejor, mientras... La gente busca su identidad en cualquier cosa, menos en Dios. Y cuando Dios me salvó de mis pecados, cuando entendí la salvación por gracia, y cuando vi que Dios me dio una nueva identidad como hijo, si ustedes leen el Evangelio de Juan, Juan hace que Jesús se identifique, o muestra que Jesús se identificaba como el pan de vida, porque yo tenía hambre, y Jesús era el pan que yo necesitaba. Y Juan me hace ver que yo tenía sed, y Juan muestra que Jesús es el agua de vida eterna, o la fuente de agua de vida eterna, y yo tenía sed, y Jesús me dio de beber agua. Lo que quiero decirle, hermanos, es que, o amigos, que no están en Cristo todavía, vas a seguir teniendo hambre, vas a seguir teniendo sed, hasta que tú no encuentres, como decía San Agustín, tu todo, tu complacencia o tu satisfacción en Jesús. Y vamos a seguir buscando fuentes o pozos, o tinajas, vasijas de agua agrietadas hasta que no podamos entender que Jesús es la fuente de agua viva.
Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Eres bueno, nos haces recordar que tú amas a los tuyos hasta el fin. Y que aquella persona que amará tu palabra será una persona que te ama a ti primero. Una persona que busca responder a ese amor que que has tenido con nosotros siendo pecadores. Respondemos, Señor, simplemente obedeciéndote porque tenemos una nueva identidad, somos nuevos ciudadanos, tenemos un nuevo corazón, ya no un corazón de piedra que era ajeno o era insensible a tus verdades, sino ahora un corazón de carne.